En el capítulo 13 dice ministerio con grupos especiales. Y ahí está uno de los textos, o el texto para ese capítulo es en Lucas 10:29, el texto, y dice ministerio con grupos especiales, Lucas 10:29. El punto número 1 dice necesidad de ministerios especiales. Las personas pertenecen a diferentes grupos. Allá en la página 189 dice las personas pertenecen a diferentes grupos por causas de su edad, ocupación, rango social, fondo étnico o cultural, ubicación y otras circunstancias. Todos pertenecemos a un grupo, por muchas razones pertenecemos a un grupo. Entonces es importante llegar a cada grupo. Y dice en el A, inciso A, dice grupos ocupacionales. Dice personas que por su trabajo no pueden ir a la iglesia. Si ellos no pueden venir a la iglesia a oír el evangelio, la iglesia debe llevarles el evangelio a ellos. Y en al menos lo que dice la escritora con este punto acerca de grupos ocupacionales, no se refiere a personas que están trabajando, digamos como en un trabajo secular, o por su trabajo, o por querer meter horas extras, o por querer meter más horas, más tiempo de trabajo, por querer ganar más. O sea, no se refiere a ese grupo de personas, sino que aquí al menos la escritora habla acerca de bomberos, soldados, marinos y todos aquellos que están en un servicio militar o en servicio al país, y en otros servicios que no que les impide ir a la iglesia. Entonces es importante, dice, que si ellos no pueden venir a la iglesia a oír el evangelio, la iglesia debe llevarles el evangelio a ellos, llevarles la palabra a ese grupo que por alguna razón no pueden llegar a la iglesia, no pueden escuchar el mensaje en una iglesia. Dice grupos culturales o étnicos, Mateo 28:19. La palabra que traducimos naciones es etna. De ella viene la palabra étnico, división de grupos étnicos. Juan 4:7-10. Aquí en Juan sabemos de que habla acerca de cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y sabemos también el problema que había entre los judíos y los samaritanos, que dice que la misma mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber si los judíos y los samaritanos no se llevan entre ellos, no se pueden hablar? Entonces ahí ya había una división, había una separación ya de grupos entre samaritanos y judíos. Y esa misma barrera tal vez haya en estos días, y tal vez lo vemos en cuanto al racismo, en cuanto a clases sociales, en clases étnicos. Hay cierta división ya, aún en estos tiempos, y lo cual no tiene que haber, y menos para el evangelio. Nosotros no tenemos que hacer esas divisiones, sino que nosotros tenemos que llevar la palabra a todas las naciones. Jesús dijo que llevemos el evangelio a todas las naciones, y sin importar el grupo étnico, cultura, clase social. O sea, para el evangelio no tiene que haber esas divisiones o distinciones. De hecho, el apóstol Pablo dice de que creo que es el apóstol Pablo que dice que Dios no hace acepción de personas. O sea, Dios llama a todos. Y aún lo que dice Juan 3:16, de que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Ahí está hablando al mundo, o sea, a las personas en general, no a cierto grupo de personas, sino a todo el mundo. Dios ama a todos, y Dios envió a su Hijo para morir por todos, por grupos sociales, por clases sociales, por grupos étnicos, por todos, todo aquel que acepte
el mensaje. Dice grupos culturales y étnicos, inciso C, los físicamente impedidos. Estos son grupos que creo que lo hemos dicho de que como que se han, al menos como que se han descuidado, o en el evangelismo están descuidados o hasta olvidados a lo mejor, los físicamente impedidos, y aquí habla de los sordos, mudos, paralíticos, como que no se les lleva o no hay un grupo que se ocupe en llevarles al evangelio a estas personas que vemos ahí en Juan 5, en Marcos 2, 1 al 12, donde habla del paralítico, cómo este paralítico sus amigos lo llevaron. Entonces es importante que nosotros volteemos también nuestra mirada hacia este grupo de personas que por algún impedimento físico no puedan asistir a la iglesia o no puedan tener acceso al mensaje. En una ocasión hablamos acerca de los celulares, cómo uno puede llamarle a personas que tal vez no puedan leer o personas que no puedan ver, uno poderles leer la Biblia o darles una palabra, darles un mensaje si ellos no pueden leer. Habla acerca también de los que no, bueno, que a causa por su vista no pueden leer, pero pueden leer, se me olvida la forma de lectura que ellos tienen para los invidentes. Entonces hay muchas maneras como uno puede trabajar o llevarle la palabra a este grupo de personas que tienen algún impedimento físico. Dice grupos de varias edades también. Ahí en la página 193, grupos de varias edades, y aquí habla acerca del evangelismo de niños. Luego vamos a tratar también un poco sobre eso. Evangelismo de niños, dice: gana un adulto y salvarás un alma, gana un niño y salvarás toda una vida. Es importante que nosotros nos ocupemos, o que uno se ocupe con tratar con los niños, llevarle el evangelio o encaminar a los niños. Decían de que los primeros 5 años, creo, algunos dan como que ese promedio de 5 o 6 años son los primeros años que marcan la vida de un niño. Muchas de sus conductas o muchas de sus decisiones van a ser basados en lo que aprendieron, en lo que se les inculcó, lo que se les enseñó a esa edad, lo que ellos vieron a esa edad. Muchas de sus decisiones van a ser tomadas en base a eso. Por eso es importante lo que dice la Biblia: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y ahí entra más el trabajo de los padres en educar y en guiar a los niños. Dice en el segundo inciso, dice evangelismo juvenil. En muchos sentidos, el periodo más crítico de la vida se halla entre los 13 y los 25 años. En esta edad eligen, dice, su vocación, su cónyuge de por vida, sus creencias y su modo de vivir. Dice, el periodo más crítico es entre los 13 y los 25 años. Esto es importante tener en cuenta estas edades, porque en este tiempo uno dice de que toma muchas decisiones, aún nuestras creencias, en qué vamos a creer, o si creemos en algo o vamos a seguir alguna creencia o no. Y hablando de la esposa, ya, bueno, para los que cuando uno ya tiene esa mirada, digamos, de casarse, esa idea de casarse, entonces son cosas que uno tiene que tener en cuenta. Y en todo ello
va a ser basados también, depende de si creemos en Dios. Las decisiones van a ser dependiendo si creemos o no creemos en Dios, van a ser esas decisiones también. Y eso va a afectar aún el resto también de nuestra vida. Y dice, muchos jóvenes se apartan de Dios y de la iglesia a esta edad. Esto sucede a menudo cuando la gente de la iglesia no comprende sus problemas y necesidades de ayuda espiritual. Esto es importante también porque lo otro que vemos es de que dicen de que, y hemos escuchado, al menos yo he escuchado, de que muchos jóvenes, muchos adolescentes están esperando cumplir los 18 años para salirse de la iglesia y tal vez salirse de su casa. Y si nosotros no les ayudamos o si nosotros no atendemos eso, es lo que van a hacer. Y es lo que los niños van a hacer. Si nosotros si no se les inculca a los niños, si no se les enseña, no se encamina a los niños, es lo que vamos a ver también. Y esto no es dándole valor o no confesando, como dirían algunos, de que se van a ir, sino que esas son las estadísticas, eso es lo que se ve. Eso es lo que vemos actualmente en las iglesias, de que muchos están esperando, muchos adolescentes están esperando cumplir los 18 años solamente y ya irse de la iglesia. Muchos están en la iglesia porque aún sus padres tienen autoridad sobre ellos, los llevan, en algunos casos los obligan. Entonces, pero de alguna manera ellos están en la iglesia por sus padres, pero cumpliendo la mayoría de edad, pues ellos se salen de la iglesia. Y dice de que muchas veces también uno ayuda a eso, uno como miembro de la iglesia aporta eso, porque muchas veces uno los critica, los juzga, a veces los condena, los señala y uno no entiende los problemas y uno piensa de que ellos son rebeldes o quieren ser desobedientes o solo se rebelan nada más por rebelarse o por llevarle la contraria a uno. Y no, muchas ocasiones es porque uno no los entiende, no los comprende, no los sabe escuchar, no entiende el problema, la situación por la que ellos están pasando, el desarrollo que hay dentro de ellos, las emociones que hay dentro de ellos a esa edad. Entonces muchas veces, como uno no entiende todo lo que están pasando ellos, en lugar de ayudarles, nosotros aportamos a que ellos se salgan, se vayan de la iglesia, y es importante que nosotros conozcamos los intereses de ellos, cómo poder ayudarles para que ellos sigan buscando de Dios, sigan en el camino del Señor. Dice el evangelismo de adultos, dice: los adultos tienen la responsabilidad de ser los líderes que necesita el mundo, la iglesia y el hogar. Es importante hablar de liderazgo también dentro de la iglesia. Creo que es un tema que se debería de tocar también dentro de la iglesia, el liderazgo. Y eso lo vemos desde la familia, porque Pablo dice de que el esposo, el padre, es el líder, es la cabeza del hogar. Y es lo que dice este párrafo también, esta escritora, de que uno tiene que darles también esa confianza a los padres y que ellos tomen ese liderazgo en su hogar. Uno tiene que enseñarles también que ellos tomen ese lugar que Dios les ha dado, que les corresponde a ellos como cabeza del hogar, como sacerdotes del hogar, que tal vez haya perdido o se esté perdiendo en su familia, en su hogar. Y dice de que porque es el padre el que tiene que tener la autoridad, el que tiene que guiar al resto de la familia, pero en muchas ocasiones son los hijos los que toman ese papel y hacen a un lado al padre, y eso no tiene que ser así. Por eso dice esta escritora de que son los adultos los que tienen que estar liderando no solamente el hogar, sino la iglesia. Y el apóstol Pablo a Timoteo habla acerca de las características que tiene que tener un líder, un diácono, y para que pueda servir en esa iglesia. Y decía y algunos de los escritores creo dicen de que todo depende del líder,
del carácter del líder, de cómo, si un líder es bueno, toda la decisión que toma un líder va a depender del grupo, la iglesia. Si la decisión de ese líder es mala, pues el grupo, la iglesia se va a derrumbar. Pero si el líder, sus decisiones, las decisiones que toma son buenas, pues esa iglesia o grupo va a avanzar y va a prosperar. Pero es importante ver también lo que es el liderazgo dentro de la iglesia. Y no solamente dice en la iglesia, sino en el hogar y en el mundo. Que dice, el empuje dinámico de la juventud debe estar equilibrado con la madurez de juicio ganadora por la edad y la experiencia. Es importante que no solamente los jóvenes o uno que estudia, digamos, uno tiene la teoría, pero los adultos tienen la práctica, ellos tienen la experiencia y eso es lo bueno, saber combinar la teoría con la experiencia, poder trabajar juntos, unir lo que se sabe y así poder trabajar mejor en la obra del Señor. Dice organización y extensión. La Biblia es el libro de texto para toda escuela, pero las lecciones se seleccionan. Vamos a ver qué pasó por aquí. Dice los niños, evangelismo. Dice, la Biblia es el libro de texto para toda escuela, pero las lecciones se seleccionan de acuerdo con el nivel, los intereses y las necesidades de los distintos grupos a los que van dirigidos. En esta ocasión lo que estamos viendo es este curso, siempre tomando en cuenta que la base es la Biblia. Por razones de tiempo no leemos los textos, pero ahí están los textos. Pero la base es la Biblia. Dice uno, programas especiales. Aquí habla sobre algunos como la Navidad, Día del Padre, creo Día de la Madre y todo eso, donde programas que uno puede aprovechar para atraer a las personas que no son cristianas. Actividades de extensión. Dice campañas de escuelas bíblicas de verano. Algunos lugares ahí hacen en el tiempo de vacaciones de los niños, pues tienen una escuela bíblica y eso es bueno también si uno pudiera hacerlo. Dice campamentos y retiros. Hace unos días me hablaban acerca de un retiro que hicieron unos jóvenes y según que me dicen de que fue de bendición y aún jóvenes que eran, creo uno que era ateo y o sea fue algo que fue de mucha bendición ese retiro, porque no solamente fueron jóvenes cristianos, sino fueron jóvenes que estaban tal vez apartados o jóvenes que no creían, pero en ese lugar fue una bendición para todos. Es bueno hacer los retiros juveniles y bueno ya los retiros para adultos o damas, cada quien en su grupo. Evangelismo entre estudiantes. Aquí habla acerca de cómo los estudiantes pueden hacer grupos o cómo ellos pueden trabajar en sus escuelas también para llevar el evangelio, cómo ser testimonio, cómo dar testimonio en sus escuelas. En las escuelas evangélicas, esto lo escuchaba más en una radio que escuchaba de Puerto Rico y de hecho unos problemas que estaban teniendo ahí con las escuelas cristianas que les querían quitar fondos y cosas que les querían imponer que eran contrarios a lo que ellos creían como iglesia cristiana y son iglesias privadas donde la gente puede enviar a sus hijos y no solamente tienen que ser padres cristianos, sino que padres que quieren enviar a sus hijos y
para que ellos conozcan de la Biblia o tienen esa oportunidad o simplemente quieren enviarlos a esos lugares, pues como es una iglesia cristiana, pues ahí forzosamente se tiene que leer la Biblia, tienen que haber estudios bíblicos, conocer las escrituras, y eso es bueno. En las escuelas seculares, dice, bueno, aquí ya es cuando uno como padre puede ir a los que tienen a sus hijos en las escuelas, pueden ir a leerles partes de la Biblia, contarles una historia bíblica o hablarles sobre la Biblia en las escuelas de sus hijos. Dice rescate y rehabilitación. Ya creo que vamos a ir terminando ya con este capítulo. Rescate y evangelización está ahí en la página 202. Dice, ya es lo último que vamos a ver sobre este libro. Dice: rehabilitación es restablecer a la salud o a la actividad útil mediante el adiestramiento, la terapia y la guía adecuada. Eso es rehabilitación. Y cuando Jesús sanó a muchos, por ejemplo, cuando habla de los leprosos en aquel tiempo, pues eran personas que vivían o los expulsaban de la comunidad, de la sociedad, eran personas excluidas de la sociedad. Entonces cuando Jesús los sanaba, aún a los ciegos, a personas que Jesús sanó, no solamente los sanó físicamente, los sanó espiritualmente y les dio, digamos, una condición social. Ellos volvieron a la sociedad, donde la sociedad los había excluido, no pertenecían o no tenían, digamos, un nivel social, sino que estaban fuera y apartados, separados. Pero cuando Jesús los sana, ellos vuelven a tomar una posición, vuelven a tomar una condición, a un nivel social, y es lo que nosotros tenemos que hacer o debemos de hacer o buscar hacer, traerlos de nuevo a la comunidad, restablecerlos, incluirlos de nuevo a la sociedad. Y eso se puede hacer con lo que vemos a diario, también con las personas que viven en las calles, que por alguna razón llegaron a esa situación y pues son excluidos de la sociedad. Entonces restablecerlos, restituirlos y que tengan su nivel nuevamente, su condición, su personalidad. Dice misiones, mientras les ministramos a los necesitados en lo físico, debemos mantener en primer lugar lo que era más importante para Jesús, lo espiritual. Al menos aquí yo tengo una idea o un pensamiento sobre eso, de que es importante, yo creo, que nosotros veamos primero por lo físico. Y de hecho cuando a Jesús le llevan al paralítico, Jesús le dice: levántate y anda, tus pecados te son perdonados. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? ¿O dónde actuó primeramente Jesús? En su salud, en lo físico. Le dijo: levántate y anda, toma tu lecho. En lo físico, le dio sanidad física. Después después dijo: tus pecados te son perdonados. Es importante. Yo creo que cuando uno atiende las necesidades físicas, o si pueden corregirme por ahí con ese texto, pero cuando uno atiende esas necesidades, cuando uno les muestra ese amor, las personas automáticamente se van a interesar
el por qué uno lo hace o qué es lo que uno espera de ellos. Pero si nosotros le hablamos del amor, por eso dice la Biblia de que la fe sin obras es muerta. O dice, creo ahí, no recuerdo si es en Proverbios, donde dice de que de qué te sirve a ti decirle ve a tu amigo, ve y anda. Pero si tú no le das, o sea, si tú tienes para ayudarle y no lo haces, pues ¿de qué te sirve? Es más importante cuando nosotros ayudamos a las personas, le mostramos ese amor, o nosotros podemos hablarle a las personas del amor, pero si no les proveemos en lo físico, entonces ¿cómo podemos hablarles de amor? O sea, no podemos hablarles de amor si nosotros no les proveemos en lo físico. Pero cuando nosotros les proveemos de lo físico, atendemos sus necesidades, esa persona, digamos, en automático va a ser receptivo a lo que nosotros le hablemos después. Si nosotros después le hablamos del amor, claro que esa persona nos va a escuchar, nos va a prestar atención porque le hemos mostrado el amor. Por eso es importante, creo que nosotros atendamos lo físico. Y cuando Jesús hablaba cuando hacía sus parábolas, Él empezaba con lo físico, con lo material, con lo que la gente podía entender, para que de esa manera pudieran entender o ver lo espiritual o entrar a lo que es lo espiritual. Porque no podemos hablar o empezar con lo espiritual y terminar con lo material, sino que hay que empezar con lo material para terminar con lo espiritual. Y eso es lo que, al menos esa idea es la que yo tengo, de que cuando nosotros le mostramos amor, compasión a las personas, esa persona en automático va a aceptar a Jesús porque le estamos mostrando ya el amor. Dice, después de Jesús, esto es algo que ya escribí yo aparte, después que Jesús descubrió sus necesidades físicas de las personas, que Jesús cubrió las necesidades físicas de las personas, ellas solas seguían a Jesús. Y en ocasiones Jesús le dijo, no, ve, le decían a Jesús que querían seguirlo, pero Jesús le decía, no, ve y dile allá a tu familia, ve y cuéntale lo que Dios ha hecho por ti. Dice el evangelismo en prisiones, Hechos 16, 24 al 34, Dios se interesa aún en los presos y en los carceleros. Bueno, es lo que vemos ahí con Pedro, con el carcelero. Y esa es una de las áreas también que uno tiene que trabajar, llevarle el evangelio a los que están, no solamente a los que están presos físicamente, sino a los que están presos espiritualmente. Dice, el rescate y la rehabilitación puede incluir la ayuda material y espiritual para la familia del encarcelado. Y creo aquí terminamos con con este libro, el capítulo 13, y es lo que dice Jesús también allá en Mateo, que estuve en la cárcel y no me visitaste. Y ahí entra también otro grupo o otro ministerio, que es la capellanía, que es bueno también ver sobre eso, que la capellanía como que se especializa un poco más en eso, en hablar o trabajar en las prisiones. Y aquí ya es sobre el otro libro, el arte del evangelismo personal, de Will McRaney. Y dice, hablando sobre el evangelismo de niños, dice, si no alcanzamos a una persona antes de los 14 años, disminuye drásticamente la posibilidad de alcanzarla. Es lo que decíamos hace rato también, lo importante de alcanzarlo. Bueno, la escritora dice, hablando de los niños, y ya este escritor, hablando ya de los adolescentes antes de los 14 años, dice, si no los alcanzamos antes de los 14 años, mientras más van creciendo, más disminuye la posibilidad, menos posibilidad hay de que uno los alcance, de que uno los acerque a la iglesia. Dice, la comunicación en las diferentes franjas de edad.
Ah, en el inciso A, la condición espiritual de los niños están en la misma, dice este escritor acerca de la condición espiritual de los niños, están en la misma condición espiritual que los adultos, los niños. Los niños están en la misma condición espiritual que los adultos, tienen el mismo problema de pecado y la misma necesidad de salvación. Ah, de pecado y la misma necesidad de salvación. Recibirán las mismas consecuencias si mueren sin Cristo y la misma recompensa si mueren con Él. Este es un tema donde uno pudiera meterse también a estudiar sobre esto, sobre la salvación o la condición espiritual de los niños, el pecado, si ellos mueren. Este es un tema donde uno puede meterse también a ver este punto. Dice, los niños aprenden y entienden los niños aprenden y entienden y ven diferente las cosas a los adultos. Tenemos que tener en cuenta cómo hablar con los niños, cómo entablar esa comunicación con los niños, cómo trabajar con los niños, de qué forma ellos aprenden, cuáles son sus necesidades, para poder tratar con ellos, para poder encaminarlos en el Evangelio. Es bueno saber esos puntos o cómo trabajar con los niños. Dice, aquí da unos puntos, dice, guía para el evangelismo de niños. Nunca supongas, siempre comienza por el principio. Nosotros no tenemos que tener en mente de que ya los niños saben, sino que uno tiene que empezar por el principio, dice. Segundo, dice, usa las palabras y conceptos que el niño pueda entender. No podemos hablar con un niño como hablamos con un adulto, sino que tenemos que usar las palabras del niño para que nos pueda entender. El 3 dice, usa preguntas abiertas y escucha las respuestas que dan y las que no dan. Esto tiene que ver también un poco con la comunicación no verbal, saber entender lo que ellos están diciendo aun cuando no dicen nada. 4 dice, ajustate a lo básico cuando expliques del Evangelio, porque la comprensión se obtiene a través de los conceptos y verdades previamente explicados. El 5 dice, simplifica los términos cristianos, pecado, arrepentimiento, obedecer a Dios, cristiano. Hay que simplificar, hay que hablarles de la manera, o tal vez no usar esos términos, sino hablarles de otra manera que ellos puedan entender el concepto de lo que eso significa. El 6 dice bautismo de niños y seguimiento. Aquí ya hablando del bautismo, el escritor dice de que creo que él no bautiza a niños menores, creo de 12 años. Y si lo hace, o aún los que bautiza ya mayores de 12 años, pues tiene que hacerlo saber también con los padres, o hablar con los padres del niño, y tener en cuenta hablar con los padres de los niños. Y hablando de bautismo de niños, también es otro tema donde uno puede meterse. Dice, los niños como portadores del mensaje. Hay algunos niños que al menos cuando estaba con los jóvenes y algunos que estaban ahí también, que ellos decían de que ellos de alguna manera hablaban también con sus amigos en la escuela. Entonces es bueno cuando los niños empiezan ya a dar testimonio, también a testificar lo que ellos creen. Dice, aunque no debemos presionarlos a que compartan su fe, debemos alentar esta actividad como parte natural de lo que hacen como seguidores de Cristo. No debemos forzarlos, pero sí animarlos y explicarles también. Pero también dice este escritor de que así como debemos de animarles, tenemos que hacerles ver también las consecuencias de que pueden acarrear si ellos testifican también, si ellos hablan de sus creencias. Dice el Evangelio de adolescentes, aquí entrando ya con los jóvenes, dice, existen muchas similitudes entre alcanzar a los jóvenes y a los niños para Cristo. Hay muchas
similitudes. Hay muchas similitudes entre trabajar con los jóvenes y trabajar con los niños. Dice algunas características evolutivas de los jóvenes. Dice, uno, pueden procesar conceptos y no tan solo hechos tangibles. 2, tienden a ser acomplejados, centrados en sí mismos y autosuficientes. 3, tienen la capacidad de desilusionarse, de ser deshonestos y engañosos. Eso hay que tener cuidado. Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta esos puntos, porque uno dice, bueno, es que, y aún con los niños, o sea, si uno habla con consejeros de niños o especialistas que se dedican a los niños, o sea, dicen de que los niños saben, o sea, aún los niños saben cómo engañar, cómo, aún cómo chantajear. Entonces, uno piensa, no, que los niños son inocentes o ellos no saben nada. No, los niños saben cómo chantajear, y eso, pues, ya mientras van creciendo, claro, pues van perfeccionando, digamos, ese método. Entonces uno tiene que tener cuidado o estar al pendiente, que no porque es niño, porque es adolescente, ellos no pueden chantajear o no saben. No, ellos saben, tienen su manera de hacerlo. Dice, están concentrados en el presente, no en el futuro. Esto es algo que también tenemos que tener en cuenta, y no solamente, por eso dice que hay similitudes, porque los niños se enfocan también en lo que ellos están haciendo en el presente, lo quieren todo para ellos, y están preocupados en ese momento, no en lo que vaya a pasar después. Los jóvenes igual, están ocupados en el presente, no en el futuro, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Son expertos, dice, en medios, y por lo tanto escépticos hacia lo que parece falso. Bueno, aquí está hablando ya de el internet y todo. Ellos, pues ellos tienen mucho conocimiento, están muy metidos en eso y saben distinguir entre lo verdadero y lo falso, y no todos se la creen. Y esto he estado mirando también, como he estado siguiendo acerca de las elecciones presidenciales en México, y he mirado de que muchos jóvenes se han levantado en apoyo a un candidato, y no precisamente, bueno, y que ellos se han dado cuenta de muchas cosas que están pasando en la televisión, pero que ellos se dan cuenta por los medios, no, digamos, no tradicionales, sino que ellos por investigación o por lo que ellos miran por otro lado se dan cuenta de muchas cosas. Y ellos al menos muchos jóvenes en México están levantando en apoyo a un candidato por lo que ellos mismos están viendo, por lo que ellos mismos conocen, por lo que ellos mismos han estudiado. Entonces ellos saben mucho, están muy metidos en lo que son. O sea, no se creen cualquier cosa. Es muy difícil que los jóvenes se crean todo lo que uno les diga o lo que ven, si ellos no lo han investigado. Ellos entonces no se les puede engañar tan fácilmente. Dice, retrato de los adolescentes estadounidenses. Bueno, aquí habla de los jóvenes en este país, en Estados Unidos. Dice, los adolescentes suelen estar abiertos a lo espiritual, pero la mayoría no busca respuestas en las iglesias locales. 2, pasan mucho tiempo en las salas de chat, intercambiando correos electrónicos y mensajes instantáneos. Los adolescentes validan lo que es verdad y real a través de los filtros de sus experiencias. Eso es algo que miramos también ya en los filtros. Guía para el evangelismo de adolescentes. Dice, construye puentes de relación con los jóvenes. Conviértete en el 2, conviértete en una persona confiable. El 3, acéptalos y sea accesible. 4, entrena a los jóvenes para que compartan su fe, lo que hablábamos de los niños, entrenar también a los jóvenes, y ese tiene que ser uno de los propósitos. No recuerdo en cuál libro lo estaba leyendo, que uno de los propósitos de la escuela dominical es preparar a los jóvenes para que ellos testifiquen también a sus amigos. No solamente enseñarles, sino prepararlos y hablarles, entrenarlos para que ellos prediquen, ellos testifiquen acerca de Jesús.
Dice comunícales el mensaje de Cristo completo, incluyendo el costo que implica seguir a Cristo. Lo que decía sobre los niños también. No solamente animarlos a que hablen y testifiquen de Jesús, sino hacerles ver también lo que puede suceder si ellos hablan de Cristo. Lo que no debemos hacer con los jóvenes, dice, no seas crítico. El 2, no los obligues a tragar el evangelio por la fuerza. El 3, no proclames que sigues a Cristo si no llevas una vida auténtica delante de ellos. Eso es importante. Si ellos no miran que nosotros, o si nosotros les exigimos a ellos que hagan algo y ellos no lo ven en nosotros, pues es muy difícil que ellos lo acepten. Jesús, hablando con los fariseos, dijo, bueno, ustedes ponen cargas sobre los demás que ustedes mismos no moverían un dedo para llevarlas. Entonces es importante tener en cuenta eso. Dice el evangelismo de adultos, a pesar de tener cada vez más limitaciones físicas, no nos jubilamos del servicio en el reino. Los ancianos pueden tener limitaciones físicas, pero aún así la mayoría quiere que su vida sirva para ayudar a otros. Hablando ya de los adultos o adultos mayores, todos queremos ayudar, todos queremos servir, todos queremos trabajar. Y de hecho en una ocasión estaba hablando con una persona que decía, yo ya trabajé toda mi vida y lo que me queda, pues quiero trabajar para Dios. Aunque eso es algo donde uno puede también entrar en detalles, pero lo importante es de que tienen el deseo de trabajar para Dios. Aun cuando Moisés, o sea, en su mayoría, digamos, de edad, fue cuando empezó a trabajar. Bueno, y eso no es porque él no haya querido hacerlo antes, sino por la preparación que se llevó, pero cuando él empezó en sí el trabajo, pues ya tenía sus años. Y así hay muchas personas, muchos adultos, muchos ancianos tal vez que uno los ve y en este caso en la iglesia hemos mirado a un hermano que ha venido acá y sus 70 años o por ahí y todavía con ese deseo de trabajar. Entonces se me olvida el nombre de el compañero de Josué, que dice, yo tengo las mismas fuerzas y si vamos a pelear, pues vamos, yo tengo las mismas fuerzas que tenía en aquel entonces. Entonces había en él ese espíritu joven, ese deseo de trabajar aún a sus años. Y eso es lo que y eso les ayuda también a mantenerse vivos, digamos, a mantenerse activos a las personas adultas, porque si uno los mira como, no, pues este hermano ya para qué, mejor hay que se quede descansando, no, o sea, tal vez al darle una responsabilidad o al motivarlos, pues ellos se mantienen con ese espíritu vivo, ese espíritu fuerte de seguir trabajando, de seguir en la obra del Señor, y eso les ayuda, digamos, anímicamente, en lo emocional. Eso los fortalece espiritualmente, los fortalece, y es bueno para que ellos se mantengan activos. Bueno, y eso es lo que tenemos para la semana 7, y hasta aquí llegamos, y nos vemos la próxima semana.